Señor Luis Michaels, tengo en mi poder copias legalizadas notarialmente de 10 licencias de piloto de transporte de línea aérea que usted ha obtenido en 10 diferentes países. Estas son Estados Unidos de Norteamérica, Irán, República Dominicana, República de Liberia, República de Panamá, Barbados, Ecuador, Perú, Checoslovaquia y República Checa. Además, tengo copia legalizada de su libreta de vuelos en la que aparece 18.307 horas de vuelo, con lo cual se acredita no solamente su larga trayectoria aeronáutica, sino también haber volado en todo el mundo. Siendo así, comandante Luis Michaels, ¿cuántos años ha volado usted para lograr esos récords? Bueno, entre el primer día que conseguí trabajo, después de salir de la Escuela de Aviación Civil, hasta el último vuelo que hice, transcurrieron 38 años. Qué bien, comandante Michaels. Entonces me voy a atrever a hacerle algunas preguntas con esa tremenda experiencia que tiene usted. En este caso es respecto a las conclusiones de las investigaciones realizadas por la Junta Investigadora de Accidentes respecto al avión de Fawcett que se estrelló en Arequipa el 29 de febrero de 1996. ¿Está usted de acuerdo con esas conclusiones? No puedo estar de acuerdo con esas conclusiones. ¿Me podría decir por qué no puede estar de acuerdo con esas conclusiones? Pues simplemente porque la Junta Investigadora de Accidentes no arriba a ninguna conclusión. Entonces no puedo estar de acuerdo con una conclusión que no existe. Usted dice que no existe ninguna conclusión, pero en ese documento estipulan que el avión se estrelló porque el piloto descendió por debajo, 700 pies por debajo de la altura mínima. Sí, señor. Eso no es una conclusión. Eso lo sabe un niño de tercer año de primaria. Porque si el avión no descendía por debajo de la altitud mínima de descenso hasta impactar con el terreno, entonces tendría que haber sido que el terreno se elevó hasta impactar con el avión. Y eso no nos lo va a creer nadie. Así es que eso es lo que todos sabemos. Efectivamente, el avión se estrelló con el terreno. Lo que conclusiones yo llamo cuando ellos nos digan por qué es que el avión descendió bajo la altitud mínima autorizada para ese descenso en Arequipa, en la aproximación instrumental aprobada y publicada. Entonces, ¿cómo es que el expiloto Miguel Pallete dice que los dos pilotos del Fawcett sufrieron de pérdida de conciencia situacional vertical y el expiloto Elliot dice que fue un CFIT? ¿Por qué discrepa usted con ellos? Bueno, la verdad que podría ser que un piloto pierda lo que le llaman en inglés el Vertical Situational Awareness, la conciencia situacional vertical. Pero esa es una falla que ocurre con pilotos inexpertos, jóvenes, con poca experiencia. El comandante del avión de Fawcett no caía en esa categoría. Era un hombre con experiencia, tenía ya, yo estoy seguro que su número de horas estaba en los 5 dígitos y no cae en esa categoría. Además, como usted comprenderá, necesitaríamos aceptar que tanto el piloto como el copiloto a la vez, los dos al mismo tiempo, sufrieron de lo mismo. Y eso, para que eso suceda,
tendríamos pues que aceptar que nosotros dos podríamos tener un ataque cardíaco al mismo tiempo, o que nos podríamos sacar la lotería 2 semanas seguidas. Eso no es fácilmente creíble. Y respecto a la opinión del ex piloto Elliott, que dice que fue un CFIT. Bueno, esa es la opinión de él, ¿no? Y porque dice que, yo la he escuchado, y dice que el avión descendió 700 pies por debajo de la altitud mínima autorizada en esa aproximación, pero suavecito, y dice por amor de Dios. Y yo digo por amor de Dios. El copiloto no fue capaz de decirle, capitán o comandante Maita, ya se bajó 100 pies de la altitud mínima. ¿Hasta dónde piensa bajar? O, comandante, ya se bajó 200 pies. Por favor, no me mate. Y por último, quitarle el avión, empujar los aceleradores y tratar de ejecutar la ida de largo el copiloto, porque a mí me cuesta mucho pensar que el copiloto se iba a dejar matar con la boca cerrada, como va una oveja al degolladero. Sinceramente, esa teoría la tendríamos que aceptar para poder estar de acuerdo con la opinión de John Elliott. Comandante Michaels, abusando de su paciencia y colaboración con nosotros, ¿podría explicarnos en qué consiste el aparatito alertador de altura que el ex piloto Elliott menciona cuando critica el libro El último vuelo de Fawcett? Perdón, la verdad que no. Perdóneme, ¿eh? Ese aparatito no existe. Es un invento, una creación que solamente existe en la imaginación de Elliott. Ese aparatito todavía no se ha inventado. A lo mejor Elliott lo ha inventado, y en ese caso yo le voy a recomendar que vaya y lo registre como un invento a su nombre, a ver si se hace rico. Porque hasta ahora eso no existe. Él también, el piloto Elliott, también dice que como él es muy acucioso, cuando sus pasajeros estaban abordando, de vez en cuando él chequeaba el cockpit voice recorder o grabadora de voces, que estuviera operativa. ¿Es así? No, por supuesto que no. En los aviones todo se chequea no en el momento en que el acucioso piloto decide chequearlo. Está en la lista de chequeo del prevuelo. Entonces, ahí es cuando hay que chequearlo, no cuando uno sea acucioso o no acucioso y cuando están subiendo los pasajeros o bajando. Esa es otra de las mentiras de Elliott, que la verdad que, perdóneme, pero es que me parece casi chistoso. No es así. Bueno, gracias. Comandante Michaels, otra pregunta, por favor. ¿Qué nos puede decir entonces sobre las tablas de pesos que el ex piloto Elliott critica sobre la comparación de los motores guión o raya 9 con los motores guión raya 17? También he tenido la oportunidad de ver el video en donde John Elliott aparece argumentando eso y dice que el autor del libro, en un acto pues de perversidad, quiere castigar al motor raya 9 y entonces al motor raya 17 le pone un circulito, dice él, en una temperatura de 10 grados centígrados. Cuando o mientras que al motor raya 9 le pone el circulito en la
temperatura de 15 grados centígrados, con la argucia de que por cada grado centígrado que se aumente en la temperatura, el peso que nos permite la aproximación va a disminuir. Bueno, he mirado las tablas de Fawcett que usaba para los aterrizajes de estos aviones, y solamente tenía tablas de aterrizaje con flaps 30 y con flaps 40. Resulta ser que cuando fui a buscar el circulito ese en la tabla de los aviones equipados con motores -17, no hay que escoger grado por grado de temperatura. Hay, por decirle, temperatura 4 grados, la siguiente a elegir es 10 grados, la siguiente a elegir es 18 grados, perdón, 15 grados, 20 grados, 25 grados. Cuando vamos a la tabla de los motores, de los aviones equipados con motores raya 9, comienza en 4 grados, de ahí se va a 10 grados, de ahí se va a 18 grados y de ahí se va a 20 y tantos grados. Entonces nosotros tenemos que ingresar a esa tabla por la temperatura o por la ventana de ingreso que está más cerca a la temperatura actual que hay en ese momento en el aeropuerto. Sabemos que en Arequipa habían 13 grados. Entonces lo más cerca a 13 en la tabla del motor del avión con equipado con motores 17 es 10, porque la próxima era 18. Y entre 10 y 18, 13 es más cerca a 10. Entonces la ventana de entrada a la tabla era por 10. Mientras que en la tabla de los aviones equipados con raya 9 había 4, había 10, había 15, había 20. Entonces, ¿cuál era la ventana de la temperatura más cerca a 13 grados, que era la temperatura que imperaba en ese momento? Pues 13 está más cerca a 15 que a 10. Entonces no había otra que entrar por 15. No veo la perversidad, ni veo la intención malvada y perversa de querer castigar al motor, al avión equipado con motores raya 9. Ahora, le voy a hacer una indicación más. Usted sabe que para que el avión hubiera estado legal, con el peso que tenía de 92.100 libras, hubiéramos necesitado una temperatura ambiente en el aeropuerto de Arequipa ese día, durante la aproximación, de 17 grados bajo cero. Como no había 17 grados bajo cero, sino había 13 grados, la limitación era 78.800 libras. Pero como el avión pesaba 92.100, teníamos 13.000 libras de sobrepeso. Y esa es la verdad. Gracias. 13.000 libras de sobrepeso, equivalen a más del 10% del peso total del avión. Y eso es demasiado. Bien. La otra pregunta, comandante Michaels. Usted ha afirmado que el avión Boeing 737-200 con motores JT8D raya-9 no puede mantener 8.760 pies en configuración de aterrizaje. ¿Por qué? Bueno, no es muy exacta la interpretación esa a lo que yo he dicho. En realidad, he escuchado la explicación de Elliot, que dice que él volaba su DC-3 con sus dos motorcitos y el DC-3 podía aguantar
en configuración de aterrizaje, vuelo recto y nivelado. Y él dice que el avión Boeing 737 equipado con motores Raya 9 también puede. Y yo estoy de acuerdo con él. Siempre y cuando, señor, estemos dentro o en un peso inferior al límite máximo. Pero ese no era el caso. En este caso, este avión estaba excedido mucho más allá del límite máximo en más de 13.000 libras. Entonces, el avión, dentro de su peso y dentro de su tabla y dentro de sus límites, por supuesto que con motores Raya 7 y con motores Raya 9 también podría mantener altura a 8.760 o altitud a 8.760 pies sobre el nivel del mar, o altura sobre 400 o 600, 500 pies sobre el terreno. Pero depende del peso. En este caso, el señor Elliot se olvida que el avión tenía 13.000 libras de exceso en su peso, y por eso es que yo digo que no puede. Y es más, he dicho que si él afirma lo que afirma, que por favor nos lo demuestre enseñándonos una tabla. Y yo he dicho que no, porque sé que esa tabla no existe. Gracias. Otra pregunta, por favor, comandante Máiquez. ¿Qué le indica a usted la ubicación en que se encontraron los restos del avión de Fosse siniestrado cerca del aeropuerto de Arequipa? Bueno, mi conclusión, después de estudiar el caso y la declaración del investigador, uno de los mayores FAPs, que fue prácticamente el investigador, cuando se le pregunta cómo estaban, cómo estaban los motores en ese momento, y él dice a full potencia, y el tren estaba arriba, estaba retraído. El avión ha hecho impacto con los dos motores contra el suelo y en actitud de nariz arriba. Tal es así que también ha impactado la parte inferior posterior del fuselaje en tierra. Si hubiera estado el tren extendido, pues el impacto hubiera sido con las ruedas. Entonces, yo creo que el piloto Maita estaba intentando hacer una ida de largo, mientras que el avión seguía perdiendo altura, a pesar de estar con full motor y ya habiendo retraído el tren. Entonces, comandante Máiquez, ¿cree usted que el piloto Maita realizó una aproximación frustrada? Bueno, intentó. En mi opinión, intentó hacerla. Pero el avión no le respondió. Y no le respondió porque, a pesar de que aplicó full potencia en los motores, de acuerdo a las declaraciones del investigador de este accidente, y de haber retraído el tren, el avión continuó perdiendo altura. O sea, acercándose al terreno hasta impactar el terreno. Por último, comandante Máiquez, hay una terminología que ha usado el ex piloto Elliot, diciendo que el sobrepeso con el que salió ese avión desde Lima es un sobrepeso teórico. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, finalmente me alegra que John Elliot haya reconocido con sus propias palabras que el avión salió con sobrepeso de Lima. Eso lo ha reconocido. Desafortunadamente dura poco, porque después de unos cuantos instantes viene con su creativa imaginación nuevamente y nos dice
qué bueno, pero que ese sobrepeso era un sobrepeso teórico. Yo la verdad, con mis 38 años como piloto volando en todo el mundo, y estudioso que soy porque usted ha visto que tengo varias licencias de piloto de transporte en línea aérea, nunca, hasta ahora nunca, he visto en ningún libro de aviación algo que me diga la definición de sobrepeso teórico. Me imagino que el sobrepeso, por ser teórico, no pesa, porque a él no se le mueve un párpado cuando ha hablado del sobrepeso teórico. Sobrepeso, señores, es sobrepeso, es peso en exceso. Y eso de teórico, pues yo quisiera que él lo explique, porque yo no puedo hacerlo, porque mis conocimientos no llegan a tanto, mi creatividad no llega a poder inventar la definición de qué cosa es sobrepeso teórico. Muchas gracias, comandante Michael. Ha sido usted muy esclarecedor. Para Gracias. servirlos.